Hace algunos años, con un grupo de amigos, visitamos el Mirador de Catarina y nos propusimos bajar hacia la Laguna de Apoyo, pero no haciéndolo a través de las rutas conocidas, ni por el camino, ni por las rutas que los pobladores aledaños usan. Quisimos ir haciendo camino. Mientras caminábamos íbamos armando nuestra propia vereda y como usted sabrá, aquellos que han ido, y creo que 90-95%, si no es que todos, han ido a este mirador, y usted sabrá de que además de ser una vista hermosa, un lugar extraordinario, de paso es muy interesante cuando uno está bajando, insisto, no por los caminitos, no por las pequeñas rutas, sino por la mera montaña, haciendo camino al andar. Era toda una aventura. Nosotros estábamos con el deseo de querer llegar hasta la laguna haciendo camino. Tardamos, no sé, tal vez como una hora y piquito, no recuerdo con exactitud, pero sí recuerdo que fue algo que disfrutamos muchísimo. Cuando finalmente bajamos, pasamos un tiempo, la pasamos bien y decidimos, por supuesto, volver a subir. Y lo hicimos usando la misma dinámica. No subimos por el mismo camino, de todas formas no hubiera sido difícil, no, porque no es que quedó la seña. Volvimos a subir haciendo camino. Pero la subida fue diferente. La idea era hacerlo aventura, pero no pasaron ni 30-40 minutos cuando nos sentíamos perdidos. Sentía que no llegábamos a ningún lado, parecía que estábamos dando la vuelta a la laguna. Después de 2 horas ya era preocupante. Jamás estábamos ni cerca de ver porque los árboles tapaban la visión y por supuesto no podíamos ver hacia dónde nos estábamos dirigiendo. Solo íbamos caminando y según nosotros subiendo. Pero jamás parecía llegar a la cima el asunto. Pasaron 3 horas, 4 horas, ya estaba casi por anochecer, un poco más de las 5 de la tarde y por supuesto ya no solamente estábamos preocupados, estábamos asustados y cansados, porque como notarán no somos muy atléticos y ya no sabíamos más qué hacer. El grupo comenzó a dividirse, éramos como 20 y yo quedé en un grupo que se dividió en 5 personas más o menos y esas 5 personas nos distanciamos de los restantes 15 más o menos y nuevamente estábamos muy preocupados porque ya no sabíamos más qué hacer. Llegamos casi a las 6 de la tarde finalmente arriba. Fue un viaje de regreso de casi 5 horas. Y lo que debió haber sido algo aventurero, lo que debió haberse disfrutado, se convirtió en una experiencia muy poco agradable. Les cuento esto porque pienso que la vida cristiana, al menos hablo puntualmente de la mía, en algunos momentos siento que es como esa aventura de bajada. Se disfruta. Uno logra ver el paisaje, ve los árboles, ve que uno que otro animalito bonito, agradable, que normalmente uno solo los mira en fotos o a la distancia, pero ahí estábamos cerca pasando de algunos animales y era bien bonito, bien interesante. Íbamos disfrutando. La vida cristiana al comienzo del caminar de fe es muy parecida. Uno la disfruta, uno cuando viene a la iglesia por alguna razón escucha la música muy angelical, escucha los mensajes extraordinarios, uno quisiera que los servicios dilataran más de 2 horas porque uno está muy enamorado, algo está pasando en el interior que uno quisiera que esto continúe y se siga extendiendo cada vez más. Pero luego la vida cristiana se vuelve como este camino de regreso, cansado, agotador, predecible. Porque ya uno viene a la iglesia y uno dice, viene el pastor, van a orar unos 10 minutos, luego viene la música, vamos a pasar alrededor de 45 minutos de pies, después viene el tiempo de oración, el versículo bíblico, después viene el mensaje, las ofrendas, previamente el especial y luego el mensaje. Y no solamente predecimos ya lo que sucede durante una reunión, sino que la vida cristiana se vuelve también muy rutinaria y pareciera que se vuelve desgastante en algún momento. Lo que antes nos alegraba muchísimo ya no nos alegra tanto. Las oraciones que disfrutábamos en la casa y el deseo de querer levantarse por la mañanita a buscar al Señor a través de una emotiva oración ya
ya no sucede de forma tan recurrente. Los días que agarrábamos la Biblia y disfrutábamos el pasar por los diferentes textos, parece que en algunos casos son cosas del pasado. Y lo que llegamos a decir es que maduramos y vemos la vida de una forma diferente, puesto que por supuesto hemos venido creciendo en la fe, hemos crecido espiritualmente y ya no vemos las cosas como las vemos antes, ya no somos los niños espirituales que éramos al comienzo, sino que maduramos. Y al menos en mi caso yo creo que en algún momento no es que maduré, creo que me podrí yo mismo. En lugar de haber madurado, creo que dejé de disfrutar como niño muchas cosas. Lo digo desde mi experiencia cuando llegó esa etapa de sentir que uno ya no disfruta la vida de la misma manera. Y no es que uno ande en pecado necesariamente, no es que uno ya dejó de asistir a la iglesia, no, sino que por alguna razón ya no se disfruta. Y hay un mensaje que el apóstol Pablo le da a una iglesia que me enseña mucho al respecto y les quiero pedir que me acompañen para que juntos podamos ver este mensaje. Está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Observen que de entrada el escritor, que en este caso es Juan, le está diciendo específicamente a qué iglesia se va a referir, y es la iglesia de Éfeso. Éfeso es una ciudad muy interesante. La iglesia que aquí fundó el apóstol Pablo es muy, pero muy curioso, porque es una ciudad que si pudiéramos llevarlo a los términos contemporáneos, pudiéramos decir que es una ciudad que trata de una sociedad muy avanzada económicamente hablando. Tenía uno de los puertos marítimos más importantes de Asia. Quizás, dicen algunos historiadores, que se trataba de la ciudad más importante de Asia. Si usted quería, como asiático, viajar a Roma, que en ese momento era el imperio que gobernaba, usted tenía que pasar por Éfeso, porque Éfeso era la ciudad del momento, era la ciudad que todo el mundo quería conocer. Era más o menos como las ciudades más importantes de hoy por hoy, yo qué sé, Londres, París, Nueva York, etcétera. De esos sitios que uno dice, tengo que ir ahí, tengo que conocerlo, avances tecnológicos. Éfeso era eso, no solamente en términos económicos, también en términos religiosos. Tenía uno de los templos considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ese templo que miran ahí era dedicado a la diosa Diana o Artemisa, también como se le llamaba. Y por supuesto en esa época era toda una maravilla, un templo enorme, y no solamente enorme en cuanto al tamaño, sino interiormente era, dicen los historiadores, que hermoso, con detalles de oro, en fin, todo un espectáculo visual. Le llamaban a Éfeso la feria de las vanidades, una suerte de Las Vegas de la época. Eso era Éfeso. Ahí se fundó la iglesia y de forma interesante la iglesia le comenzó a ir bien. La iglesia comenzó a crecer, comenzó a florecer y la gente escuchaba el mensaje del evangelio y se convertía. Las vidas estaban siendo transformadas. Eso fue más o menos por allá del año 50, 51 después de Cristo, cuando Pablo llegó a esta ciudad con el evangelio. Pero pasaron 40 años más o menos, cuando el apóstol Juan escribe, y es aquí cuando estamos en Apocalipsis capítulo 2, 40 años después de la fundación de esa iglesia, Juan le escribe a estos cristianos y les dice lo siguiente, en el versículo 2 del mismo capítulo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Noten que hasta aquí lo que Juan está haciendo es básicamente elogiar a la iglesia. Le está diciendo, ¿saben? Antes de decirles lo que tengo en el corazón, les quiero compartir algo que me parece muy ejemplar de ustedes. Ustedes son una iglesia que tiene muchas obras. Y básicamente lo resumen en estas 3 cosas. La iglesia de Éfeso es una iglesia conocida por sus obras. No era una iglesia perezosa, era una iglesia activa.
tenía cosas que mostrar. Si ustedes querían una iglesia con mucha actividad, con mucho trabajo, con muchas cosas que hacer, con muchas áreas de servicio, con muchos ministerios, si uno lo pudiera contextualizar en el presente, este es Éfeso. Éfeso es una iglesia de mucha obra. Número 2, una iglesia que había mostrado paciencia. Esa palabra paciencia en el original también se puede traducir como perseverancia. Eso significa que era una iglesia que a pesar de las adversidades o los desafíos o el sufrimiento se mantenía fiel. A pesar de crisis, a pesar de las dificultades, se mantenía fiel. Eso era ejemplar, un modelo a seguir en el caso de Éfeso. Pero además de tener muy buenas obras, además de ser perseverante o paciente, era una iglesia celosa, celosa por la sana doctrina. Era de las iglesias que fácilmente reconocía a los falsos maestros, a aquellos que estaban enseñando mal. Era una iglesia que salía como un paladín de la sana doctrina y decía, ese es un falso maestro, ese está enseñando una herejía, este aquí, este allá. Entonces ustedes miran este panorama y uno pudiera decir, es una iglesia que inspira imitarle, porque hace cosas, tiene un carácter paciente o perseverante, pero de paso cuida muy bien su enseñanza. Es una iglesia con sana doctrina. Pero observe ahora el versículo 4. Aquí hay un pero en la historia. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Lo que perdieron en el proceso de su trabajo, de su celo, fue precisamente lo que quizás los llevó a conocer al Señor. Perdieron su amor, perdieron su motivación. Saben, cuando yo leí esta carta hace algunos años por primera vez, yo me lo imaginé casi como una esposa diciéndole a su esposo en una de esas reuniones especiales, en una de esas pláticas difíciles, incómodas, que quizás un esposo no quisiera escuchar de voz de la esposa. Esas pláticas donde uno está sentado en la mesa del hogar y la esposa dice, mi amor, te quiero abrir mi corazón. De entrada lo que te quiero decir es que te agradezco mucho porque jamás ha faltado la comida en nuestra casa. Nuestros hijos han estudiado y ha sido gracias a tu esfuerzo. Te has convertido en un hombre que ha sido responsable, has provisto para cada necesidad de esta casa. Nosotros reconocemos como familia de que si no fuera por tu esfuerzo, probablemente no estaríamos hasta donde estamos. Esta casa la tenemos gracias a tu trabajo, gracias a todo tu esfuerzo. Has sido muy perseverante, has sido paciente, pero no solamente eso, sos celoso, es decir, nos cuidás, no querés que nadie venga y nos dañe, y eso es muy bueno porque habla muy bien de vos. Pero quiero decirte algo, y es así como veo el tono de esta carta, no propiamente como una queja, sino como alguien que está hablando desde el corazón. Como una esposa que se está tratando de abrir con su esposo diciéndole, pero ¿sabes qué, mi amor? A pesar de todo lo que ha hecho por nosotros, esto es lo que siento. Siento que no me amás. Todo lo demás probablemente se viene abajo. Por muy bonito que haya sido lo anterior. Que venga mi esposa un día y me diga, ¿sabes qué, Alberto? Me gusta la forma en la que Dios te usa, ¿sabes? Me gusta la manera en la que estás trabajando y trayendo todas las cosas. Pero desde hace un buen tiempo vengo sintiendo esto. No me amás. Eso a mí, al menos a mí me dolería. Me haría pensar mucho. Cuando ustedes van al original, al original griego, se los muestro en pantalla, esta palabra que el apóstol Juan usó, abandonar, es una palabra que también significa dejar o enviar afuera, despedir. En otras palabras, lo que Juan está diciéndole a la iglesia de Éfeso es lo siguiente: ¿sabes qué, iglesia? Sacaste a Dios de la ecuación. La pregunta para mí era, ¿cómo es posible que una iglesia que trabaja tanto por Dios se ha olvidado del Dios al que le está trabajando? Una iglesia que es tan celosa por la enseñanza que de Dios recibió, ha olvidado al Dios de la enseñanza. ¿Cómo es posible que yo, que estoy sirviendo como pastor,
vengo y me puedo parar delante de ustedes y les pueda predicar acerca de un Dios que quizás hace un buen rato que ya no disfruto. ¿Cómo es posible que yo pueda venir cada servicio de miércoles, de domingo o de sábado y sé que tengo que levantar las manos cuando alguien me dice levante sus manos? Sé que tengo que cantar porque la música está sonando. Sé que tengo que inclinar mi rostro y cerrar mis ojos cuando alguien me dice que vamos a orar. Pero hace rato que perdí la naturaleza del amor de Dios en mi interior. Y aunque estoy sirviendo y aunque estoy siendo celoso por la obra del Señor y por la enseñanza, por alguna razón algo no está funcionando bien en mi ser interior. En otra versión, este mismo versículo lo traducen de esta forma: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Hay algo que no me gusta de ti. Por algún momento, póngase a pensar si acaso Dios no nos diría cosas como esta a cada uno. Siento que ya no me amas tanto. Y no porque el amor haya desaparecido. El amor probablemente no desapareció. El amor simplemente quizás se enfocó en otras cosas. Se desvió a otros lados, a otros lugares. Y tal vez no es que ya no amamos a Dios, tal vez no es que ya andemos en pecado o cosas por el estilo. No, simplemente se volvió rutinaria. Una de las cosas que lastiman mucho, por ejemplo, las relaciones matrimoniales, ¿saben qué es? La rutina. Que dejamos de construir el amor que en algún momento se construyó durante el noviazgo. Una de las cosas que más desbarata la relación emocional, sentimental de una familia es precisamente el no estar construyendo memorias, el no poder pasar momentos donde yo logre disfrutar con mi hijo, que mi hijo pueda disfrutar conmigo, que mi esposa pueda disfrutar conmigo momentos donde pareciera que las conversaciones de la casa son más administrativas que emocionales. Es decir, hablamos probablemente, pero hablamos para resolver los problemas de la casa, hablamos para resolver los asuntos de los chavalos que tienen que ir al colegio, que tienen que hacer estos pagos, que hay que cumplir con estas responsabilidades. Y no es que uno no habla con el cónyuge, el problema es que son conversaciones administrativas, de gestiones de la casa, del hogar, pero no nos abrimos en el corazón. Hace rato que dejamos de tomarnos de la mano, hace rato que dejamos de decirnos cosas bonitas, hace rato que dejamos de enamorarnos. Les digo este ejemplo porque es el mismo ejemplo que usó el Señor con el pueblo de Israel en el pasado. En Jeremías capítulo 2, versículo 2, Dios le dice a través de este profeta a su pueblo, a Israel: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de los lugares desolados. Recuerda que cuando uno se enamora, no importa si tenemos o no las condiciones en la casa, nos amamos. Y pareciera que eso es suficiente. No importa si tenemos o no tenemos el dinero que tanto deseamos, simplemente nos amamos y el amor es suficiente para querer construir lo que más adelante se pueda hacer. Exactamente lo mismo a veces nos sucede con Dios. Es Dios diciéndonos: ¿sabes qué, Alberto? Recuerdo cuán ansioso estaba antes por complacerme, cuando era joven, cuando me recién conociste. Recuerdo esos momentos cuando me buscabas de verdad, no porque necesitaba algo, no porque tenía un problema, no porque estabas enfermo, no porque tenías clavo con el matrimonio, no porque tus hijos se habían desviado, simplemente porque me amabas. Simplemente porque había amor, no necesidad, no interés. Dios le dijo a Israel: ¿cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados? Quiero compartir algunos síntomas para darnos cuenta si esto nos está pasando a nosotros. ¿Cómo me doy cuenta si me está pasando esto? ¿Cómo? Y aquí está lo primero: pierdo la sensibilidad. Voy perdiendo el sentir y escuchar la voz de Dios como antes tal vez la escuchaba.
pareciera que se hace más difícil que yo pueda estar sensible a lo que Dios está haciendo. Entonces, en una reunión como esta, por ejemplo, uno puede ver cómo algunas personas están siendo tocadas y están siendo transformadas por causa de lo que están escuchando. Personas que uno escucha y dice, ¿sabes qué? Yo en aquella reunión sentí que Dios me sanó y efectivamente me sanó, luego comprobé eso. Entonces uno comienza a escuchar casos de personas que están siendo transformadas, tocadas, que escucharon una palabra y la palabra les cambió la vida porque les llevó a tomar decisiones correctas. Y uno dice, yo no sé qué me pasa, pero yo hace rato que no siento nada. Yo hace rato que no siento que Dios me habla. Y no me estoy tratando de referir a experiencias emocionales. No quiero reducir esto a experiencias emocionales. Me refiero a esa convicción interna de que sé que Dios me está hablando. Porque probablemente usted dirá, no, pero que yo ni lloro, pastor, entonces yo no soy muy sensible porque yo ni lloro. Bienvenido al club, ni yo tampoco lloro mucho. Pero eso no significa que en el interior uno no pueda ser sensible a lo que Dios está hablando, a lo que Dios hace. Y saben, es interesante, Pablo le había dicho a esta misma iglesia de los Efesios, en el capítulo 4 de la carta que les escribió del mismo nombre, Efesios capítulo 4, verso 17, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. ¿Sabe cuándo sucede esto? El hecho de no ser sensible a la presencia del Señor, cuando lo comienzo a analizar todo y todo lo reduzco a mi lógica y todo quiero que entre dentro del cajón de mi manera de pensar. Entonces a veces pareciera que lo importante es que tenga lógica para mí, es que sea razonable para mí, y todo lo llevo al análisis. Analizo todo. No me gustó esa canción, no me gustó el mensaje, no me gustó cómo oraron, no sé, pero ya no siento lo mismo. No sé si les pasaba a ustedes o tal vez solamente me pasaba a mí, pero cuando yo tenía mis tiempos de oración, yo normalmente ponía música y ponía la música que en el momento me estaba gustando, por supuesto. Entonces yo tomaba tiempo para orar y ponía de fondito ahí la canción de adoración que más me gustaba en ese momento. Entonces yo de repente sentía algo bonito, quizás hasta duro que es de llorar, lloraba, se ponía con un moco en el piso y pasaba un buen rato llorando, diciéndole al Señor, te amo, te adoro y que no sé qué y que no sé cuánto. Al día siguiente, ¿saben qué era lo que quería? Exactamente lo mismo. Ponía la misma música, trataba de decir las mismas palabras, tratando de generar el mismo ambiente, pero no funcionaba. Al día siguiente yo estaba duro, porque quería llevar a mi lógica esos tiempos con Dios. Lo quería encajonar en un programa y no funcionaba así. Mis estimados, cuando analizas la presencia de Dios en lugar de disfrutarla, comienzas a perder la sensibilidad. La presencia del Señor, dice la misma Biblia, en su presencia hay plenitud de gozo. La presencia del Señor, entre otras cosas, es para disfrutarla, no para analizarla. Nos hacemos duro de corazón cuando la reducimos a la lógica. Eso es lo primero. Lo segundo, el segundo síntoma, pierdo la compasión por los demás. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 10. En esos días, muchos creyentes perderán la fe, se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. Hace varios años miré una película basada en la vida real, Hotel Ruanda se llama. Creo que salió al cine por allá del 2004, más o menos 15 años atrás.
Está basado en los acontecimientos precisamente de esta nación africana, Ruanda, y habla específicamente del genocidio que casi durante 100 días se desarrolló en esta nación. Dicen algunos que entre 800,000 a 2 millones de personas fueron asesinadas en un periodo de 3 meses, 100 días. Ustedes pueden ver la película que habla acerca de esta penosa y lamentable experiencia que tuvieron. En una escena de la película me llamó la atención un diálogo que hubo entre un periodista de Inglaterra y un nativo, alguien de Ruanda. Y el de Ruanda le decía al periodista: ¿sabes qué? Qué bueno que ustedes, los extranjeros, los periodistas, están aquí, porque el mundo va a conocer lo que estamos viviendo, el mundo va a conocer la desgracia, el sufrimiento que está atravesando este pueblo. Y entonces dice el periodista de Inglaterra: ¿sabes qué, mi amigo? Te voy a decir algo. Esto es lo que va a suceder. La noticia va a salir en el noticiero de las 7 de la noche. Va a ser probablemente la principal. La gente en Inglaterra o en Estados Unidos se va a sentar en su casa, va a encender el televisor, va a ver la nota periodística y va a decir esto: pobrecita esa gente, ¿cómo lo están matando? Qué crisis la que están viviendo. Pero ¿sabes qué? Le dice el periodista al otro: la gente luego va a apagar el televisor, va a terminar de comer, se va a ir a dormir y su vida continúa. Porque ¿sabes qué? No les interesa más que para informarse. Ustedes no valen nada para el mundo. Cuando escuché ese diálogo en la película me puse a pensar las veces que sucede exactamente lo mismo con nosotros. El mundo se ha venido curando en contra de la compasión. Ya por causa de lo que vemos a diario, a través de las noticias a nivel mundial, ya pareciera que es normal que maten a un niño, que violen a una niña, que asesinen a alguien. Ya no hay sentimientos o emociones internas que nos conmuevan, que nos muevan a tratar de hacer algo por alguien. Y eso va gradualmente dañando nuestro corazón. Porque uno de los principios elementales de alguien que es sensible a la presencia del Señor es que también sabe amar a las demás personas. Tiene compasión por las demás personas. Y el amor no se enfría, todo lo contrario, se mantiene firme. Lo tercero que sucede: no solamente soy insensible a la presencia del Señor y pierdo la compasión, también se pierde la ausencia, hay ausencia de convicción de pecado. Ya no me duele haber fallado al Señor cuando lo hago. Es la gente que ya no le duele tanto haber mentido, aun cuando saben que no debieron haber mentido. Es la gente que tiene un serio problema, por ejemplo, con la pornografía. Se sienten mal al comienzo, pero luego pasó el asunto. Luego se acostumbran simplemente a esa dinámica de vida y ya logran convivir con ese sentimiento de he pecado, pero no hay nada internamente. Son los jóvenes que, por ejemplo, tienen una relación de noviazgo y las preguntas recurrentes de ellos es: ¿hasta dónde puedo tocar a mi novia? Es casi como que están pidiendo permiso para saber hasta dónde es pecado y hasta dónde no es pecado, hasta dónde se pueden sentir mal o hasta dónde se pueden sentir bien. Cuando las preguntas, ¿saben cuál es? ¿Cómo agrado a Dios? Es el creyente que quiere vivir en base a las reglas y no en base a darle placer al Señor. Y vivimos nuestra vida cristiana tratando de cumplir reglas, y no porque las reglas no sean importantes, no lo malentiendan, las reglas son importantes, claro está, nos ayudan, nos protegen, pero yo no estoy diseñado para vivir bajo reglas. No es una época de leyes, es una época donde vivo bajo la cobertura de la gracia del Señor, donde lo importante no es necesariamente la ley como tal, sino darle placer al corazón de Dios. Y cuando le doy placer al corazón de Dios, por consecuencia ya estoy cumpliendo las reglas que Él mismo estableció. Pero ya no lo hago de forma legalista,
donde pareciera que lo importante es la Constitución cristiana. Esto es, no mentirás. No, ¿saben por qué está ahí? Lo que Dios nos está diciendo es lo que a Él no le gustaría que hiciéramos, porque le causa tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que me interesó sacarle una sonrisa y que Dios dijera acerca de mí, qué bien, me encantó eso que hiciste? Me agradó muchísimo que hayas dicho que no, aunque todo el mundo te estaba presionando, porque lo único que te interesaba era agradarme a mí y nada más. Y número 4, hay un cuarto síntoma, y es que perdemos la pasión por la familia y las cosas que Dios nos dio. Es decir, ya no nos disfrutamos, ya no se disfruta ni siquiera la misma familia. Cuando yo dejo de disfrutar de Dios, paralelamente se va también perdiendo el disfrute a la gente que Dios me dio a mi alrededor. Entonces, muchas veces la condición de mi familia está definiendo la condición de la relación que yo tengo con Dios. Que mi matrimonio no esté bien, no solamente es un reflejo de mala comunicación, de irrespeto y de una serie de cosas que hay que tratar, por supuesto, sino es el reflejo de que algo con Dios dejó de funcionar también. Porque recuerden esto, toda relación horizontal que yo tengo con todas las personas, en gran medida va a estar definida por la relación vertical que yo tengo con Dios. Si yo estoy bien con Dios, voy a tratar de hacer lo mejor con las personas. Por eso lo importante, la clave, en el caso de los muchachos, los solteros, lo que más debería de interesarte no es cuánto te ama, sino cuánto ama a Dios. Porque si ama a Dios más que cualquier otra cosa, incluso más que a ti mismo, te va a respetar, te va a ser fiel y te va a cuidar hasta que la muerte lo defina. Todo porque ama sobre todas las cosas más a Dios. La pregunta es, ¿cómo regreso si ya están estos síntomas en mi vida? ¿Cuál es el camino de regreso? Y si tuviera que ponerle un título a este mensaje, tendría que ser este: el camino de regreso. ¿Cuál es el camino de regreso si ya perdí ese primer amor? Si se ha desviado, si se ha desbocado por algún otro lado. ¿Qué tengo que hacer? Y toda la respuesta la encontramos en el versículo que continúa, Apocalipsis 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Mire estas 3 palabras que tiene ahí resaltadas. Recuerda. Todo camino de redención comienza por recordar. Recordar dónde estaba antes. Por algún momento, si usted siente que ha estado en esta etapa de la vida, póngase a pensar en esto. ¿Cómo era antes usted cuando conoció al Señor? ¿Cómo oraba antes? Cuando venía a la iglesia, ¿cómo venía? ¿Te sentías que venías porque amabas al Señor y querías buscar más de Él? ¿O ahora venís porque como soy parte del equipo de liderazgo, pues tengo que estar aquí, ¿no? Y si no vengo me van a llamar y me van a decir que por qué no vine? ¿O porque realmente lo disfruto? ¿Recuerdas cómo era antes? Me puse a pensar, al menos en mi caso, tratar de recordar cuando no era pastor. Y no es que haya sido hace muchísimo. Yo tengo poco, 8 años de haber sido llamado al pastorado, pero me pongo a pensar antes cómo era, cómo leía la Biblia antes, cómo oraba antes, qué sacrificio hacía que en aquel momento no los consideraba sacrificio, porque eran disfrute. ¿Qué hacía? ¿Recuerdan? Número 1. Número 2, arrepiéntete. No solamente basta saber de dónde he caído,
necesito arrepentirme. Lo más difícil en la vida de todo creyente, ¿saben qué es? Reconocer la responsabilidad del fracaso espiritual. Casi siempre cuando llegamos a una etapa donde nos sentimos lejos de la presencia del Señor, donde sentimos que ya no estamos disfrutando nuestra experiencia de la fe, casi siempre tenemos la tendencia de culpar a alguien, de culpar un sistema o culpar a una persona o a varias personas. Y decimos, lo que sucede es que como me hizo esto o ha pasado aquello, ya no siento igual. Ya no lo siento igual. Yo necesito reconocer mi responsabilidad en cómo yo estoy, en mi condición, en mi relación con Dios. Y lo tercero y último, con esto acabo. Haz las obras que hiciste al principio. Para lograr ser un arrepentimiento genuino, tiene que haber fruto de ese arrepentimiento. No es posible que yo esté arrepentido y siga en la misma ruta mi vida. El arrepentimiento tiene que ser evidente. Tiene que producir algo. Y ustedes han escuchado esto seguramente varias veces. Arrepentimiento no es sentirme mal por algo que he hecho. Todos nos hemos sentido mal por haberle fallado al Señor. Todos. Y eso es bueno, no es necesariamente malo, pero es solamente el primer paso del arrepentimiento, porque si solamente lo dejamos en sentirnos mal, en lugar de arrepentimiento estamos hablando de remordimiento, y no es remordimiento, no esa culpabilidad que a veces la conciencia nos vive acusando constantemente. Soy un pecador, soy un mentiroso, soy un infiel, soy un adúltero, te acostaste con la chavala antes de tiempo, robaste, o en algunos otros casos cosas aún más graves todavía, cometiste este crimen, hiciste aquello, y solo nos sentimos mal. Pero arrepentimiento es sentirme mal de haber transitado por esta vereda y luego entender que no puedo seguir ahí, es cambiar de dirección, es irme por otra ruta, y eso se nota. El arrepentimiento básicamente va a lograr dos cosas. La primera es que produce frutos, pero lo segundo es que me arroja a los brazos de la gracia del Señor. Y me hace entender que para poder volver a disfrutar la presencia del Señor, necesito estar donde Dios está. Al comienzo de la reunión, mientras oraba el pastor Carlos, los muchachos de alabanza comenzaron a acompañar la oración y comenzaron a cantar una canción: llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más y más de ti. Yo al menos me he hecho esa pregunta: Señor, en esa etapa donde siento que me desconecté, ¿qué hago para volverme a enamorar? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago para no venir a la iglesia y bueno, y estoy en la iglesia porque como soy cristiano y soy miembro de Osana y es miércoles, pues vengo a la iglesia? Y en mi caso, pues como soy pastor, no tengo de otra. Pero ¿qué hago para que no sea así? ¿Qué hago para enamorarme? Y necesito ir donde Él está. Y eso no se logra necesariamente en un edificio, puede ser en su casa. Puede ser yendo a la casa, sentarte en la cama y decirle: Señor, voy a ser claro, hace rato que no siento nada, hace rato que no te escucho, hace rato que no disfruto nada, y la verdad tengo hasta ganas de pecar. Y yo sé que está mal y no lo quiero sentir así, pero entiendo que no puedo vivir de esta manera. Yo te conocí una vez, ¿te acordás aquella vez cuando yo te buscaba así? Yo quiero ese corazón que yo tenía, que te buscaba sin reservas, te buscaba sin condiciones. Perdóname por haberte fallado,
por haberme olvidado de la esencia de esta experiencia contigo, de haberlo encajonado en un formato religioso, en toda una estructura. Que es importante porque nos protege, nos crea límites, pero nos daña cuando nos encajonamos tanto, porque todo lo queremos llevar a la lógica. Y el justo vivirá por fe. Y la fe supera toda lógica. La experiencia del caminar con Dios va a ser desgastante cuando comenzamos a vivir en base a una religión, a reglas, a legalismos. Pero va a ser más fácil de disfrutar cuando voluntariamente, intencionalmente le decimos: Señor, quiero escucharte. Quiero escucharte. Quiero saber lo que tienes para mí en una noche como esta.